Bien, vamos a continuar por este recorrido por el mundo de los diodos. Y mirar, habíamos visto en un vídeo anterior que unas funciones que desempeña el diodo se desempeñaban antes de su invención por unos dispositivos que ya existían desde principios del siglo XX, que eran las válvulas de vacío, y todo funcionaba, y funcionaba bien, pero eran aparatos muy grandes, eran caros, acababa pesando si tenía que yo utilizar unos cuantos en un aparato, en un dispositivo determinado, consumían energía, y con la utilización de los semiconductores pues teníamos que habíamos miniaturizado mucho los elementos, los habíamos aligerado, los habíamos abaratado, y entonces era todo mucho más positivo para construir aparatos pues pequeños y baratos, ¿vale? Entonces mirar lo que ocupan unos diodos semiconductores. Aquí tenemos una regla y veis que esto es pues muy pequeñito. Dices, sí, pero esto es diferente unas cosas de otras. Bueno, estos son diferentes en la forma, pero diréis que igual no hay una diferencias tan marcadas. Uno es un poco más cilíndrico, otro parece un poco más estirado, tiene aquí una parte como transparente, pero bueno, se parece. Pero aquí diréis, esto es diferente, esto es un tornillo. Pero esto es un tornillo, yo veo aquí la rosca, ¿qué es esto? Mirar, la envoltura de plástico es lo general, porque si no se va a calentar mucho es una forma barata de fabricarlos, pero a veces se van a calentar mucho, va a pasar mucha intensidad y van a estar sometidos a mucho calor. Entonces se les fija un radiador, sí, un radiador no para calentarse el elemento, sino para radiar el calor del elemento al aire exterior y no calentarse mucho. Y va enroscado a ese radiador. Por eso veis que aquí que este elemento pues tiene una rosca, tiene una tuerca para fijarlo a un radiador, porque está previsto para que disipe mucha potencia, para que pase una intensidad muy grande. Tenemos otro elemento que dices, mira, no tiene dos patas, tiene cuatro, ¿qué pasa aquí? Aquí pone más, menos, AC, pero si AC era corriente alterna, ¿qué pasa aquí? Esto es un elemento rectificador, un puente rectificador metido en una misma base, en una misma funda. Entonces yo en dos patas de estas de aquí, las que pone AC, conectaré la corriente continua, y por estas dos que tengo aquí con más y menos, las sacaré convertida la corriente en corriente continua. Y todo así de compacto y todo así de reducido. Porque esta es la misión de los diodos. Convertir la corriente alterna en corriente continua. Oiga, si tengo que representar un diodo no me voy a poner a dibujarlo tal cual es, porque es una locura, porque me va a quedar mal, me va a quedar hecho un churro, voy a tardar mucho rato en dibujarlo. No se trata de eso, sino recordar, hay una simbología, unos elementos que representan a ese objeto, ese componente que yo estoy representando. En el caso del diodo, su simbolillo es este. Veis que es una especie de triángulo, una especie de embudo con una línea detrás. Y esto es el polo positivo o ánodo, y esto es el polo positivo o cátodo. Y dirá alguno, oiga, y si yo me lío y no tengo aquí marcado el más y el menos, y me creo que esto es el más y esto es el menos, muy fácil de recordar. Esto es un embudo. Oye, el agua puede pasar de la parte ancha del embudo a la parte estrecha, pero hacerlo al revés es muy difícil. Pues con la corriente eléctrica lo mismo. La parte ancha está en el más y la parte estrecha en el menos. Aquí se trata de que me va a dejar pasar la corriente del más al menos, con mucha facilidad. Esa especie de embudo puedo utilizarlo yo como regla mnemotécnica para saber qué es cada cosa, ¿vale? Bueno, a veces no lo veremos marcado con un más y con un menos, y a veces no veremos esa marca de más menos. Yo tengo que saber qué tengo que conectar a qué cosa. Esto lo tengo que conectar al polo positivo, esto al negativo, la corriente circulará. Si luego de forma contraria, pues aquello no funcionará, la corriente no pasará. Es como si yo tuviese la calle cortada, como si viese aquí un guardia con una señal de prohibido el paso y no dejase pasar a la corriente eléctrica, ¿vale? Luego, polarización directa. Esta parte, el ánodo al más, esta parte al cátodo al menos, todo funcionará. Hago polarización inversa y lo conecto al revés, pues la corriente no va a poder pasar por ahí. Vemos aquí unas fotografías con hay una gran variedad de tipos de diodos. Pues dependiendo del material de que están hechos, decimos que de material semiconductor, pero hay más de un material semiconductor. Hay silicio, hay germanio, pues depende para lo que sea. La potencia, oiga, si va a pasar poca intensidad puede hacer un elemento chiquitín y
y con una cubierta de plástico. Ahora, si va a pasar una corriente muy grande, pues tendré que hacer un elemento más sólido, más grande, con una envoltura metálica para que irradie el calor al exterior, etcétera. Y la función, dice, oiga, pero la función era pues, ratificar que solo pase la corriente en un sentido y no en otro. Sí, pero además, a veces hay como alguna función añadida. Por ejemplo, los diodos LED, que veremos con detalle un poco más adelante, cuando están en polarización directa, emiten luz, dan luz. O sea que depende para lo que sea, oiga, es que yo quiero que me pase la corriente y luego no pase, pero además que quiero que se ilumine esto, oiga, pues voy a coger un diodo LED. Oís muchas veces hablar, esto es una bombilla LED, esto es una iluminación LED, pues ya veréis cuál es la base y el fundamento de todo esto. LED es Light Emitted Diode. Luz emitida por un diodo, ¿vale? Entonces, cuando ese material semiconductor en unas condiciones determinadas está en polarización directa, oiga, pues que da luz, ¿eh? Y no es un filamento que se calienta como el de la bombilla, que se calienta muchísimo, no, es otro principio por el que emite luz y yo puedo conseguir ahí una iluminación. Estos son para señalizar, este de aquí. No es para iluminarme yo para leer el periódico, para leer un libro. Esto es el piloto de señalización que yo tengo en mi aparato electrónico, en mi tele cuando está enchufada, etcétera, etcétera. Esa especie de testigo pues, que se venía utilizando ya desde hace mucho tiempo, pues son normalmente diodos LED. Y esa utilización de los LED pues se emplea ahora muchísimo, se utiliza pues bueno, para iluminación general, etcétera, ¿vale? Vemos un zócalo, una base, donde yo puedo, digamos, quitar y poner ese diodo, unos diodos. Esto es un elemento ya determinado, un elemento semiconductor que puede ser pues bueno, no exactamente un diodo, pues nada, un circuito integrado que puede servir para rectificar o para lo que sea, ¿vale? Vemos que hay variedades y tipos diferentes de elementos. Diodo semiconductor, pues ya veis, polarización directa. Si conecto esta parte ancha, el ánodo, al polo positivo, esta de aquí al polo negativo, esto se llama polarización directa y me permite que pase la corriente eléctrica sin ningún problema, como si yo aquí tuviese un cable. La corriente eléctrica aquí no tiene mucha dificultad, no tiene mucho problema en pasar. Ahora, si lo hago al revés y esta parte, el ánodo, esta parte ancha la conecto al negativo y esta estrecha al positivo, es lo que se llama polarización inversa y no me deja que pase la corriente, ¿eh? En caso de pasar, pues sería una corriente mínima, ahora veremos un poco. Pero digamos, estaría el camino cortado. Bueno, aquí tenemos el diodo real y su símbolo, ¿vale? Esta es la parte ancha, el ánodo, que voy a conectar al polo positivo, y esta es la parte estrecha, el cátodo, que voy a conectar al negativo. Tú tienes el diodo y dices, no me da igual conectarlo de una manera que de otra. Tengo que saber qué patilla conecto a qué sitio y respetar esa polaridad. ¿Cómo sé yo qué patilla tengo que conectar a qué sitio? Pues normalmente viene señalizado. Y esta especie, ¿veis esta raya vertical que viene aquí? Pues eso se correspondería con esta franja de aquí. Esa franja dorada es el cátodo, la parte que yo voy a conectar al polo negativo. Negativo. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esta franja de aquí dorada, ¿vale? Y conectándolo así me permitiría el paso de corriente a través del diodo, ¿vale? Eso sería una conexión en polarización directa. Si quiero que no pase la corriente, pues es justo al revés. Lo conecto esto en vez de negativo al positivo y ya la corriente por ahí no pasaría. Lo vemos ahí, vemos otro dibujo, otra representación. El cátodo, vemos que está marcado por una franja dorada y aquí en el símbolo tenemos aquí esta franja vertical y el ánodo, digamos que sería como la parte ancha de este triángulo de aquí, de esta especie de embudo, ¿vale? Y vemos aquí pone que la corriente va del cátodo, que va al negativo, para allá. Oiga, ¿y esto? Pero no decíamos... A ver. No nos dejemos leer. Un poco de calma. Durante muchos años se pensó que la corriente iba del polo positivo al negativo. Y todas las representaciones y todo lo que había eran en función de esto. Tiempo después, mucho tiempo después, de manera pues, bastante reciente, se descubrió que en realidad la corriente iba al revés. Entonces veremos nosotros, por convención, porque nos hemos puesto de acuerdo por decir, bueno, pues ya que estaba todo así,
pero no nosotros en nuestra clase, una cosa, digamos, general, extendida. Es, si yo tengo que representarlo, si yo tengo que dibujarlo, pues normalmente me pinto unas flechitas que salen del polo positivo y van al negativo, porque durante años y años y años y décadas ha sido así, y hay un montón de representaciones así en toda la bibliografía, etc. Pero hay veces que representan y lo ponen el movimiento ya de los electrones con su forma real, que es esto que es la flecha azul, que vemos que va hacia allá. Oiga, pero la corriente no iba del positivo al negativo, no tendría que apuntar la flecha para allá. Sí, por convención lo solemos representar así, pero recordar que la realidad es esta de la flecha azul, y a veces pues lo representan ya con su sentido real, ¿vale? Aquí lo tenemos, unos diodos aquí reales, una foto de unos diodos reales, y veis lo que os digo. Estas eléctricas de aquí, pues una denominación, pues el modelo del diodo, lo que sea, pero vemos que tiene su marca aquí, está marcado aquí con una franja dorada, que es la que tenemos que conectar al negativo, ¿vale? Eso sería el cátodo, lo que tengo que conectar yo al polo negativo. Está ahí bien marcado, bien definido lo que es, para que sepa yo lo que tengo que hacer a la hora de conectar. Está bien marcado. Bueno, el diodo, al encapsulado, la cubierta que tiene, pues generalmente es de plástico. Porque si no se va a calentar mucho, pues el plástico es un material barato, fácil de dar forma, etcétera. Es muy sencillo fabricar cosas con plástico. Luego, de manera genérica, este encapsulado, esta cubierta es de plástico, pero hay veces que va a pasar mucha corriente, se va a calentar mucho el diodo y entonces el plástico se derretiría. Tiene una envoltura metálica. Incluso vemos aquí que tiene una rosca. Oiga, pero esto es un tornillo. Yo agarro esto con la mano, lo doy vuelta, lo puedo enroscar. Y me trae hasta una tuerca y todo. A veces se va a calentar mucho, y para disipar, para lanzar al aire esa energía calorífica, para hacer que no se me caliente mucho el diodo y poderlo refrigerar y transmitir ese calor al aire exterior, se suele situar en un radiador, en una pieza metálica. El calor va a pasar a esa pieza metálica y se va a irradiar al aire, se va a transmitir al aire, bueno, se va a refrigerar y vamos a hacer que aquello no se caliente tanto, y eso va unido a ese radiador, pues con una rosca, como viene ahí, enroscado. Yo metería esto por un agujerillo que tendría el radiador. Ese radiador, esa pieza metálica, tiene un agujerillo. Yo meto por aquí esta especie de, vamos a llamarlo tornillo para que me entendáis, lo fijo con la tuerca y quedaría fijado, ¿vale? Y ese es el sentido de que tenga esta forma y que se utilice ese recubrimiento de material metálico, el transmitir el calor al exterior y hacer que no se me queme. Eso es para cuando yo voy a tener que disipar muchas potencias. Bueno, además de los diodos, digamos, vamos a decir estándar, cuya única función es dejar que pase la corriente en un sentido y en otro no, hay, digamos, alguna aplicación un poco especial, ¿no? Hay el diodo Zener, que nosotros no vamos a ver ahora en ninguna aplicación concreta, pero saber que existe. En su simbología esta especie de banda vertical se convertiría en una especie de Z, y normalmente se utilizan en polarización inversa para mantener la tensión constante. Eso no vamos a detenernos en ver unos circuitos concretos y en explicar con detalle su funcionamiento, pero que lo sepáis, porque podéis encontraros a veces con esto. Dice, oiga, ese símbolo está mal, pero si el símbolo es una especie de palote y aquí esto han puesto aquí una especie de Z, ¿qué es esto? ¿Esto es un diodo? ¿Esto qué es? Pues esto es un diodo Zener, que tiene una aplicación un poco especial, que es para mantener la tensión constante. Bueno, pues simplemente que lo reconozcáis y sepáis lo que es. Luego está el diodo LED, que podréis reconocerlo, que es de uso muy frecuente, y yo añado estas flechitas que representan esa emisión de luz. Esas flechitas están indicando que ese diodo está emitiendo luz. Es un diodo. Permite que pase la corriente de polarización directa, no permite que pase en polarización inversa, pero tiene esa peculiaridad de emitir luz. Y eso lo represento yo con estas flechitas, ¿vale? Si veis ahí, consultáis un material más específico, veis que hay un montón de diodos, ¿no? De tipos, de categorías, de incluso puentes rectificadores encapsulados en una misma envoltura, etcétera. Pero nosotros nos vamos a fijar simplemente en los diodos, digamos, normales de rectificar la corriente y en los diodos LED. Ese va a ser nuestro campo de actuación de momento.